Mi teacher bonita, no, nos vemos mañana, estoy muy... Ok. Mm, Nuevamente, muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Eh, el día de hoy vamos a tener la continuación de la sesión en línea que estábamos trabajando, o del tema que estábamos trabajando más bien en la sesión en línea pasada. Como bien ustedes saben, yo les informé en esa sesión que íbamos a ampliar el plazo de la presentación del cuestionario, de la presentación de la evaluación, debido pues a que el tema es un poco extenso, ¿no? Entonces, abordamos el tema o la primera parte de la temática dispuesta para este cuestionario y pues hoy vamos a estar mirando la segunda parte, vamos a estar estudiando lo que tiene que ver con la segunda parte de la temática para que así ustedes puedan presentar el quiz. En plataforma pues ya tienen el plazo ampliado hasta el próximo 5 de julio, si no estoy mal. Está el plazo para la presentación de esa primera actividad. ¿Listo? Entonces, como para dejarlo ahí un poco claro, que en la plataforma pues está consignada la ampliación del plazo y pues que a su vez hoy vamos a hablar eh, de la segunda parte pues de lo que tiene que ver con la temática planteada para esta eh, entrega. Entonces, en la sesión en línea pasada estuvimos abordando el tema del be going to, ¿cierto? Que digamos que es la parte gramatical y estábamos pues hablando de todo lo referente a su estructura, cuándo utilizarlo, dijimos que era para predicciones, ¿cierto? Y para planes que hacemos con antelación y hablábamos pues de la estructura del be going to, ¿cierto? Tenemos un sujeto en la parte afirmativa, tenemos la parte del verbo to be, que es súper necesaria. En cuanto a la conjugación, veíamos pues desde el principio que para hablar del going to necesitamos también utilizar pues la parte de la acción que vamos a realizar, del plan que estamos realizando y pues finalmente su complemento. Para la parte del verbo to be, decimos pues que hay tres formas de conjugarse, el is, el are y el am, y que eso pues depende del sujeto, ¿no? Entonces estuvimos así rápidamente para hacer un recorderis, hablando de la forma afirmativa, de la forma negativa y de cómo formular preguntas con esta estructura, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera decir eventualmente que yo voy a viajar en octubre, entonces tendríamos como es un plan hecho con antelación, premeditado, entonces necesito la estructura del be going to. Entonces, en ese caso tendríamos que utilizar I am going to travel in October, ¿cierto? Entonces ahí veíamos pues que necesito el sujeto y dependiendo de ese sujeto pues hago la conjugación del verbo to be. En este caso para I siempre voy a utilizar el am. Para she, para he y para it, que son las terceras personas, siempre voy a utilizar el is. Y para los plurales, you, we y they, siempre voy a utilizar el are, ¿cierto? Era algo pues que veíamos. El going to es indispensable porque es, digamos, que lo que marca lo que voy a hacer, ¿cierto? Y pues necesito un segundo verbo que es la acción que efectivamente voy a ejecutar. Y en este caso, pues el complemento sería el mes o el tiempo, la expresión de tiempo que voy a utilizar.
En eso también nos enfocamos en ver algunas de las expresiones de tiempo que utilizamos cuando hablamos del futuro, ¿cierto? Entonces, in October, next month, tomorrow, next year, y que eso pues obviamente es lo que va a marcar la pauta en lo que tiene que ver con el futuro, ¿sí? También dimos un abrebocas y es el tema con el que vamos a iniciar hoy en cuanto a los verbos modales, ¿cierto? Vamos a ver el should y vamos a ver el have to y pues algunos de los verbos modales que están propuestos dentro de el plan de, el material, perdón, de formación. Entonces yo les voy a compartir acá ese material de formación. Eh, nosotros iniciamos, alcanzamos a iniciar con esa explicación. Permítanme, les comparto acá la pantalla, pero nos quedaron pendientes algunos. Entonces vamos a hacer ese recorderis de lo que vimos y pues adicionalmente vamos a añadir los verbos modales que quedaron pendientes. Entonces dijimos que en esta parte íbamos a mirar lo que eran modales de obligación, modales de consejo, ¿cierto? Y modales de acciones que deberíamos o no deberíamos hacer, ¿cierto? Adicionalmente, pues también vamos a tratar el have to, que es un verbo semimodal, que tiene que ver con la traducción tiene que o no tiene que hacer algo. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar. Alcanzamos a decir alcanzamos a ver un poquito acerca del verbo modal should. Yo les decía que este verbo modal tiene esta particularidad y es que la L es muda. ¿Qué quiere decir eso cuando una letra es muda en inglés? Aunque se escribe en la palabra, cuando la vamos a pronunciar, no vamos a articular ese sonido. Luego yo no digo should, sino digo should. Should es como si obviara la pronunciación de la L. ¿Listo? Entonces, el should is used to make suggestions. Es utilizado para sugerencias. Give advices or pieces of advice. Dar consejos o express duties and assumptions. O expresar deberes y, sí, digamos, cosas que yo asumo, ¿cierto? Entonces, el should eh, se utiliza advertencias, deberes, suposiciones, etcétera. ¿Listo? Vamos a ver cuándo utilizar el should como advertencia o como consejo. Entonces, hablábamos en la clase pasada que iniciamos con este tema, este ejemplo, people with high cholesterol should eat low fat food. Entonces, las personas con colesterol alto deberían consumir comida baja en grasa. Esto es digamos que una advertencia o un consejo que se da. Entonces, en estos casos, sobre todo, se utiliza cuando yo hablo de la parte de salud. Cada vez que yo le voy a dar un consejo a alguien de lo que debería hacer en cuanto a alguna dolencia, en cuanto a algo que debería tomar, voy a utilizar este should. ¿Listo? Lo voy a utilizar también cuando hablo de deberes. You should be at the office at 8 a.m. Debes estar en la oficina a las 8 en punto. Digamos que hay otros verbos modales que también se utilizan como deber. Sin embargo, este se utiliza cuando hay un deber en cuanto a, por ejemplo, al estudio, en cuanto a trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, también puede ser utilizado en ese contexto. Cuando yo hablo de suposiciones, assumption, eh, puedo decir, he should be in Medellín by now. He has a meeting there. Él debería estar en Medellín ahora mismo porque él tiene una reunión allá. Entonces es algo que se asume, es una suposición. Puede ser que no esté ocurriendo esa acción, pero es algo que debería.
Entonces, digamos que si fuéramos a darle una traducción particular al verbo modal should, diríamos que lo utilizamos cuando estamos hablando de debería. ¿Listo? Esa sería la traducción. Ahora, the negative form of should is should not or its contraction shouldn't. La forma negativa del modal should puede expresarse de dos maneras. Una manera que es un poco más larga, ¿cierto? Que es el should not. Entonces, you should not eat fast food. No deberías comer comida chatarra. O también podemos hacerlo de una manera más corta. ¿Cuál? Shouldn't. ¿Listo? Entonces, you shouldn't eat fast food. No deberías comer comida chatarra. Entonces, digamos que es lo mismo, simplemente que en la primera es una forma un poco más, más polite, un poco más educada en contextos, digamos, más formales. Y la shouldn't es algo un poco más informal, un poco de lo que nosotros hablamos a diario. ¿Listo? Entonces, you should not eat too much fatty food or they shouldn't be outside. Y pues ahí quedamos la clase pasada en la parte del should, cuando hablamos de sugerencias, deberes, suposiciones, etcétera, etcétera. Vamos entonces pues a empezar con la parte del must o mustn't, ¿cierto? Que es otro verbo modal. Este verbo modal must, ustedes saben que pues la sesión pasada nosotros hacíamos la claridad de que un verbo modal son esos verbos o esas palabras que se utilizan en diferentes contextos. Ejemplo, el contexto de dar un consejo, el contexto cuando hay una obligación de realizar una acción o cuando hay una obligación o cuando hay, perdón, un consejo o una advertencia en cuanto a algo, ¿sí? Este verbo modal must es expresado cuando existe una obligación que es, digamos que necesidad, que es una deducción lógica o que es algo que sí o sí se debe realizar. Entonces dice, must is used to express a strong obligation, a necessity, and a logical deduction. Entonces es usado para expresar obligaciones mandatorias, lo que les decía, sí o sí se debe realizar, necesidades y deducciones lógicas. ¿Listo? Entonces, you must stop at the red light. Entonces, debemos parar cuando la luz del semáforo está en verde. Eso es algo que sí o sí deberíamos hacer. To go to university, you must get to a school degree. Para ir a la universidad, tú tienes o debes tener el diploma de bachiller. Es algo que sí o sí. No podemos entrar a la universidad sin diploma de bachiller, ¿cierto? A menos que sean casos especiales, igual en este caso. You must stop at the red light. Debemos parar cuando la línea o la luz es roja. Entonces, son cosas que tienen que ver con obligaciones, con algo que es mandatorio. Tiene que ver con necesidades que son, digamos que no son negociables, que sí o sí se deben realizar y también para deducciones lógicas. ¿Listo? ¿En qué contextos los utilizo, por ejemplo, en necesidades? You must have a passport to pass the border. Tú debes tener el pasaporte para cruzar la frontera. Entonces, fíjense que es una necesidad, pero es una necesidad mandatoria, ¿sí? Entonces, este más refleja obligación. Aunque se puede utilizar en contextos de necesidad, esa necesidad emite algo que es mandatorio. ¿Listo? Cuando yo hablo de deducciones lógicas, digo, they must be rich. Look at their house. Ellos deben ser ricos. Mira la casa. Son deducciones, digamos que se plantean de una manera lógica. Entonces, que con solo ver
entonces ya nosotros deducimos, sí, deducimos que es algo lógico, que es algo que realmente ocurre o se ejecuta. ¿Listo? Entonces, para sintetizar estos dos verbos modales que llevamos hasta ahorita, el should es un poco más consejo. ¿Listo? Es un poco más, digamos que es una sugerencia que yo doy. Este must refiere a algo más mandatorio, algo que es más obligatorio. Entonces, tenemos un verbo modal de consejo, el should, y un verbo modal de obligación, como es el must. ¿Listo? Forma negativa para el must. Tenemos dos opciones. Podemos decir must not o mustn't. ¿Listo? Usually used to express prohibition. Como en la parte afirmativa, el must se utiliza para cosas que son obligatorias. Para la parte negativa lo vamos a utilizar más que todo cuando son prohibiciones. ¿Listo? Entonces es, digamos que lo opuesto. You mustn't smoke inside a hospital. Es algo que no debemos hacer, que es una obligación para nosotros respetar y es no fumar adentro pues de un hospital. You must not make noise in here. No debes hacer ruido acá, por ejemplo, in a library, en una librería. Entonces o en una biblioteca. Entonces son cosas que se asumen como prohibiciones. En la parte positiva, obligación. En la parte negativa, una prohibición. Que puede salir, digamos, en el cuestionario. Preguntas en donde sea la dualidad, ¿sí? La dualidad entre una cosa que es obligatoria y una cosa que es una prohibición. Entonces, en eso debemos tener muy presente cuándo se utiliza cada cual. Vamos a ver algunas de las reglas que implican los verbos modales. There are some aspects you should know about modal verbs. Hay aspectos que debemos saber sobre los verbos modales. ¿Cuáles? Primero, modal verbs are never used with other auxiliaries such as do, doesn't, did, etc. Estos verbos modales nunca son utilizados con otros verbos auxiliares como do, doesn't, entre otros. En el caso, cuando nosotros hablamos del presente simple, ustedes saben que los verbos o los auxiliares más bien que nosotros utilizamos, por ejemplo, en oraciones negativas y en preguntas son el do y el doesn't, ¿cierto? Dependiendo si estoy hablando de una tercera persona o si estoy hablando de I, you, we y they. En el caso del pasado, siempre utilizamos el verbo modal did, sobre todo cuando estamos hablando de oraciones negativas y preguntas. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, en este caso de el must, cuando hablo de oración negativa, yo no digo you don't must, sino que el verbo modal en sí ya tiene o también funciona como un auxiliar. Entonces, he doesn't should eat too many sweets. Está incorrecta porque nunca la vamos a utilizar con un auxiliar. ¿Listo? ¿Cuál es la forma de utilizarlo? El verbo modal en sí también funciona como un auxiliar. Entonces decimos, he shouldn't eat too many sweets. ¿Listo? To make questions with modal verbs, the modal must be placed before the subject. Para hacer preguntas con los verbos modales, este verbo modal debe ser ubicado antes del sujeto, ¿cierto? Entonces, volvemos al mismo ejemplo de los auxiliares cuando, por ejemplo, hablamos de presente simple o de pasado. Yo normalmente en oraciones en presente o en pasado, en preguntas, situaría el verbo o el auxiliar de primero. Do you know about the university? ¿Sabes algo de la universidad? Did he know about playing soccer? ¿Él sabía algo de cómo jugar fútbol? ¿Cierto? En el caso de los verbos modales, yo no voy a utilizar ningún auxiliar, porque como ya lo hemos expresado, el verbo modal en sí funciona como auxiliar. Entonces aquí hay otro ejemplo. Do you should study?
es una oración que está incorrecta, ¿cierto? ¿Cuál es la manera correcta? Y eso también debe ser muy útil también para la presentación del cuestionario. Ustedes saben que en todas las preguntas del cuestionario siempre hay varias opciones. Entonces, cada vez que veamos o preguntas o si estamos viendo oraciones negativas y nos presentan alguna con auxiliar, recuerden que en los verbos modales no utilizamos auxiliares. Entonces, ¿cuál sería la manera correcta? Should you study? ¿Deberías estudiar? Ahora, otra regla para tener en cuenta. Modal verbs never change the form. Los verbos modales nunca cambian de forma. Es decir, nosotros no hablamos de presente, no hablamos de pasado, no hablamos, ese verbo modal funciona para todos los tiempos verbales. Es decir, si yo hablo en pasado, yo no voy a decir you musted, ¿cierto? Take a pill every night. En este caso, ¿por qué lo ponen con ed? Porque ustedes saben, eso lo hemos visto, que cuando hablamos de, por ejemplo, verbos regulares en pasado, le agregamos ed al final. En este caso no es necesario. En este caso, el verbo modal funciona para todos los tiempos verbales. ¿Cuál es la forma correcta entonces? She must take a pill every night. Entonces, teacher, ¿cómo hago yo para saber si una oración está en presente o en pasado si el verbo modal no cambia? Lo vamos a ver, o la manera de reconocer el tiempo verbal de la oración es con la expresión de tiempo. Nosotros hemos hablado de diversas expresiones de tiempo dependiendo de si estamos hablando en pasado. Expresiones de tiempo en pasado: yesterday, last night, last week, last month, ¿cierto? Expresiones de tiempo en futuro: tomorrow, next year, next month, next week, ¿verdad? Entonces, dependiendo de, digamos, la expresión de tiempo, yo voy a saber si estoy hablando en presente, si estoy hablando en pasado o eventualmente si fuera futuro, ¿cierto? Aquí no es con el verbo modal, aquí es con la expresión de tiempo. Muchachos, ténganlo muy en cuenta cuando vayamos a hacer la presentación del cuestionario. ¿Listo? Ni hay auxiliares en forma negativa, porque el verbo modal tiene su propia forma negativa, ni hay auxiliares cuando estamos hablando de preguntas, sino que simplemente situamos el verbo modal de primero y tampoco estamos conjugando ese verbo, ni en pasado ni en presente en tercera persona, sino que simplemente la expresión de tiempo es la que me da a mi entender. Estoy hablando en presente, estoy hablando en pasado o en un eventual futuro. ¿Listo? Aquí está el otro ejemplo, digamos que con la parte del presente simple en tercera persona. Si ustedes recuerdan, la tercera persona del presente simple siempre debe llevar ese al final en el verbo, ¿cierto? Siempre lo hablamos. He, she o it en oraciones afirmativas en presente simple siempre tienen la S, ES o IS al final del verbo. Aquí, cuando hablamos de verbos modales, no vamos a seguir esa regla. ¿Listo? Es decir, yo no digo he should do the homework, sino digo he should do the homework. Es decir, es como si el verbo modal fuera un mundo aparte. Tiene una forma de utilizarse totalmente diferente, que no requiere ni auxiliares ni conjugaciones, simplemente el verbo modal. Se pone bien sea en negativo o se sitúa al principio de la oración si quiero formular preguntas o se deja normal cuando estoy hablando de oraciones afirmativas. ¿Listo? Entonces, esto es súper importante tenerlo en cuenta a la hora del desarrollo del cuestionario, porque, vuelvo y repito, hay varias opciones y si no tengo esto claro, corro el riesgo de pronto de ponerle algún auxiliar o de, digamos, en alguna pregunta, también ponerle el auxiliar de primero, cuando ya aquí nos están aclarando que no es necesario. Otra regla a tener en cuenta: modal verbs are never followed by a preposition to. Los verbos modales nunca son seguidos de la preposición to. Es decir, yo no digo you should to go, sino que digo el verbo modal
y seguidamente digo la siguiente acción a la que me quiero referir. ¿Listo? Es decir, en este caso yo diría, they should go to the doctor. Yo nunca utilizo el verbo modal seguido de la preposición to. ¿Listo? Siempre digo, they should go. You can play soccer very well. Puedes jugar fútbol muy bien, pero yo jamás digo you can too. Nunca. Ni you should too, ni can too, ni may too, ni must too. En este caso. You must to get graduated from school. No, digo, you must get graduated from school. Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y el verbo después del modal siempre debe estar escrito en infinitivo, es decir, no lo voy a conjugar. Yo no digo we should work on the project. Es digamos que un ejemplo similar al que veíamos ahorita, que el verbo modal no se conjuga, es decir, yo no digo he shouldn't, ¿cierto? Pero tampoco voy a conjugar el siguiente verbo. Los voy a dejar normalito. He should work on the project. Él debió trabajar en el proyecto. En este caso, si yo quiero referirme al pasado, entonces digo, he should work on the project last year. Él debió trabajar en el proyecto el año pasado. Entonces, eso lo dejo súper claro, que lo que a mí me marca, hablando de verbos modales como tal, la pauta en cuanto a si estoy hablando de presente, de pasado, de futuro, no va a ser ni el auxiliar ni la conjugación, sino la expresión de tiempo. ¿Listo, chicos? Ahora, existen unos verbos que se llaman semimodales, ¿cierto? No son modales como tal, pero realizan una función. Por ejemplo, en este caso, have to o don't have to, que también se refiere a obligaciones, ¿cierto? Em, Aunque tiene un contexto de verbo modal, obligación, no funciona de la misma manera como los demás. Vamos a mirar cómo funciona este have to. Have to is not a modal verb, but it is usually used to express impersonal obligations. In other words, the person has the obligation to do something that depends on an external authority. For example, the rules at work or at school. Entonces, no es un verbo modal, pero usualmente es utilizado para expresar obligaciones impersonales. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona tiene la obligación de hacer algo, pero que esa obligación depende de un agente externo. Por ejemplo, reglas en el trabajo o reglas en el colegio, ¿cierto? Vamos a mirar algunos ejemplos. We have to wear an uniform at work. Entonces, tenemos que usar un uniforme en el trabajo, pero esto depende pues del trabajo, ¿sí? Si hay trabajos donde yo no tengo que usar uniforme, pues no es una obligación, pero si hay trabajos donde sí, pues lógicamente lo va a hacer. Igualmente la parte de escolar. Students have to wear a tie on Mondays. Los estudiantes tienen que utilizar una corbata los lunes, pero esto está sujeto, digamos, al colegio como tal, si lo establece como regla o si no. Entonces, en este caso es una obligación, pero esa obligación depende de un agente externo. ¿Listo? Por eso no se denominan verbos modales como tal. Entonces, ¿cómo voy a expresar yo ese have to? Si yo le fuera a dar una traducción al have to, sería como el verbo tener. Entonces, yo tengo que hacer algo, tengo que utilizar la corbata, tengo que llevar X cosa al trabajo, ¿verdad? En fin, entonces, to make sentences in affirmative form, you should use the following structure. Vamos a mirar cuál es la estructura. Lo primero que yo siempre necesito en todas las, digamos que las conjugaciones es un sujeto, ¿cierto? En todas las oraciones en inglés. I, you, he, she, it, they, we, ¿cierto? Luego voy a utilizar el have to. Ojo, si yo estoy hablando de la tercera persona, ¿quiénes son la tercera persona? El he, el she y el it. Si estoy hablando de esos tres,
Yo ya no voy a decir have to, voy a decir has to. ¿Recuerdan eso, verdad? Cuando hablamos del presente simple, lo enfatizamos en la tercera persona. Aquí sí hay conjugación. Por eso es que yo no lo denomino un verbo modal como tal, sino un semimodal, porque este sí tiene conjugación. En la tercera persona digo has to. Entonces, él tiene que leerse 2 libros para la clase de historia. Entonces, ahí yo no digo he have to, ojo en eso, cuando estén presentando el quiz, yo no digo he have to, sino voy a decirlo has to. Entonces, he has to, she has to, it has to. ¿Listo? Cuando expreso el tener que con la tercera persona. Para I, para you, para we, para they, sí lo voy a utilizar con el have to. ¿Listo? Necesito el verbo principal, el verbo que marca la acción, y pues necesito un complemento. Vamos a ver estos ejemplos. I have to do homework. Tengo que hacer la tarea, ¿cierto? You have to take this test before the interview. Tienes que realizar este examen o tomar este examen antes de la entrevista. ¿Listo? He has to read 2 books for history class. Vamos a notar una cosa. En todos estos se está expresando una obligación, ¿cierto? I have to do homework. Es una obligación, pero depende de un agente externo. ¿Cuál? Que me la deje, que me dejen la tarea, ¿cierto? Entonces, si en el colegio me dejan la tarea, yo tengo que hacerla. You have to take this test before the interview. Tienes que hacer este examen antes de la entrevista. Depende de alguien más que me lo envíe, que sí, que yo lo reciba, etcétera, etcétera. Es una obligación, pero depende de un agente externo. Y en el último ejemplo, he has to read 2 books for history class. Depende del profesor, si me manda a leer 2 o si me manda a leer 1. Entonces, fíjense que existe la obligación sujeta a un agente externo. Segundo, sí hay conjugación, tanto en I, you, we y they, como en la tercera persona. Sí existe la conjugación y ahí hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Listo? Ahora, la forma negativa. Acá viene otra diferencia con respecto al should y al must que vimos ahorita. En este caso, sí voy a tener auxiliar. Fíjense que tengo el don't have to y tengo el doesn't have to. Entonces, en los anteriores yo no ponía el auxiliar, ¿cierto? Era la expresión de tiempo la que me daba a mí a entender que estoy hablando en presente o en pasado. En este caso, fíjense que sí voy a utilizar. Mis chicos, les recomiendo tener mucho cuidado con esto cuando estemos haciendo el quiz, de no confundirnos entre los que no necesitan ni auxiliar ni conjugación y los que sí lo necesitan, como es este caso del have to. El have to sí necesita que yo lo conjugue en tercera persona y sí necesita los auxiliares cuando estoy hablando de oraciones negativas y cuando estoy hablando de preguntas. Entonces, I don't have to do homework. No tengo que hacer tarea. You don't have to take this test before the interview. No necesitas tomar este test antes de la entrevista. Y finalmente, he doesn't have to read 2 books for history class. Él no necesita leer 2 libros para la clase de historia. Entonces, fíjense que es indispensable tenerlo presente. Aquí tenemos pues otros ejemplos con el she doesn't have to work on the weekend. Ella no necesita o no tiene más bien, perdón, no tiene que trabajar el fin de semana. We don't have to wear a uniform. No necesitamos utilizar uniforme. They don't have to travel in first class.
Entonces, fíjense que en todos los ejemplos estamos utilizando el auxiliar para presente simple. Esa es una diferencia muy grande entre los otros dos que vimos. Cuando estoy hablando de preguntas, exactamente igual. Entonces, tanto en la parte negativa necesitamos auxiliar como en la interrogativa. En la interrogativa también necesitamos los auxiliares. Do I have to do homework? ¿Tengo que hacer tarea? Do you have to take this test? ¿Tienes que tomar este examen? Does he have to read 2 books before class? ¿Necesita leer estos 2 libros o tiene que leer esos 2 libros? Entonces, fíjense que aquí también utilizamos los auxiliares antes de, o sea, esta parte del semimodal have to sí necesita ser conjugado y sí necesita los auxiliares. ¿Cómo respondo? Yes, you do. No, you don't. Yes, I do. No, I don't. Yes, he does. No, he doesn't. Entonces, sigue la regla tal cual como si estuviéramos hablando, por ejemplo, del presente simple. ¿Listo? Ahora, si estamos hablando del pasado, requerimos utilizar la estructura del pasado. O sea, en síntesis y en pocas palabras, cuando yo hablo del semimodal have to, sí lo voy a conjugar. Sea en presente, sea en pasado, sí voy a utilizar los auxiliares común y corrientes. ¿Dónde no lo voy a hacer? Con verbos modales como tal. ¿Cuáles? Should y must. ¿Listo? Como para que quede más claro. Entonces, fíjense que acá yo tenía que hacer tarea. Yo tenía que tomar este test antes de la entrevista. Él tenía que leer 2 libros para la clase de historia. Entonces, fíjense que en todos estos estamos hablando de pasado. Entonces, ¿cuál es la manera de expresar el have to en pasado? Had to. Para primeras y segundas personas y para terceras personas. Fíjense que acá ni con el he, ni con el she, ni con el it va a cambiar. Con todas vamos a utilizar exactamente el mismo verbo. Had to. So I had to do homework. You had to take this test before the interview. He had to read 2 books for history class. She had to work on the weekend. ¿Listo? It had to be in every office. We had to wear a uniform and they had to travel in the first class. Entonces, lo leí todo para que nos diéramos cuenta que tanto en primeras y segundas personas como en tercera persona vamos a utilizar la misma conjugación, que para este caso, como es el pasado, va a ser had to. ¿Listo? Si hablo de negación en pasado, ¿verdad? Entonces, didn't have to. Si voy a hablar en presente, los auxiliares de presente son do y does. Entonces digo, I don't have to o she doesn't have to. Cuando hablo de pasado es un solo auxiliar. ¿Cuál es ese auxiliar? Didn't. ¿Listo? Entonces digo, didn't have to. I didn't have to do homework. He didn't have to. Entonces ahí no hay como variación entre la primera persona y la tercera persona. Todos los auxiliares van a ser el mismo. ¿Cuál? Didn't have to. Ahora, estoy hablando de pasado, ¿cierto? En forma negativa. Luego va el auxiliar en negativo, pero el siguiente verbo va normal. Entonces yo no voy a decir didn't had to, no. El had to es solamente para oraciones afirmativas. En negativo lo único que hago es poner el didn't y luego el have to normalito. ¿Listo? Y preguntas, pues did con did, el auxiliar did para pasar. Entonces, cuando hablo de presente, voy a hacer todas las conjugaciones del presente. Cuando hablo de pasado, voy a hacer todas las conjugaciones del pasado. Hablando del verbo semimodal have to. ¿Listo? Did she have to work on the weekend? Yes, she did.
No, she didn't. ¿Listo? Did we have to wear an uniform? ¿Teníamos que usar uniforme? Yes, we did, o no, we didn't. ¿Listo? Sigamos. Vamos a mirar un poco de vocabulario. Esto es, digamos que en cuanto a la parte gramatical. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta. Eventualmente puede ser mucha información, pero digamos que si la estructuramos y la ordenamos bien, es un poco más entendible. Entonces, debemos mirar primero si estoy hablando de un verbo modal como tal, should o must, o si estoy hablando de un verbo semimodal, have to. ¿Listo? Si hablo de verbos modales, should y must, no voy a utilizar ni auxiliares en negativos, ni auxiliares en preguntas, ni conjugaciones en cuanto a presente, ¿cierto? Pero si hablo del semimodal, have to, en ese caso sí. Únicamente en el have to sí voy a utilizar la conjugación en presente simple. I have to, you have to, he has to, ¿cierto? Los auxiliares en negativo y en interrogativo. Do you have to go to the doctor? Does she have to wear uniform? ¿Listo? Y lo mismo si estoy hablando en pasado. Si estoy hablando en pasado, ya no voy a decir have to, sino digo had to. Y para el caso de oraciones negativas y preguntas, lo voy a utilizar con el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? Did. I didn't have to go to the doctor yesterday. No tuve que ir al doctor ayer. O, did you have to wear the uniform today? Today morning, tuviste que utilizar el uniforme hoy en la mañana, ¿listo? Entonces con el semimodal sí va a aplicar toda la parte gramatical, ¿listo? Ahora, teniendo en cuenta el vocabulario que probablemente vamos a encontrar en el cuestionario, vamos a hablar un poquito del medio ambiente, ¿cierto? Va a ir un poco enfocado a la parte ambiental. ¿Para qué? Para poder aplicar la parte de obligación, la parte de consejo, la parte lógica, entre otras. Entonces, do and don'ts are rules about what it must be done and must not be done in a particular or a specific situation. In this opportunity, you will practice on do's and don'ts related to environments. Do's and don'ts son reglas de lo que debemos o no hacer en una situación particular o específica. Ahorita vamos a practicar lo que se debe o no se debe hacer con respecto al medio ambiente. ¿Listo? Vamos a mirar algunos ejemplos. ¿Qué debemos hacer? Save water. ¿Qué significa save en Spanish? Ahorrar. So, save water, ahorrar agua. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos y no debemos hacer para ahorrar agua? So, positive. You should take shorter showers. Debemos tomar un baño corto, ¿cierto? Eso es lo que se debe hacer. Ahora, ¿qué no debemos hacer? You shouldn't brush your teeth with running water. No debemos cepillarnos los dientes mientras el agua corre. Entonces, mire, fíjense cómo utilizamos la parte afirmativa de un verbo modal y la parte negativa. Save energy. You should turn off the lights when you leave a room. Debemos apagar las luces cuando dejamos algún sitio, ¿cierto? ¿Y qué no debemos hacer? You shouldn't leave your computer on during the whole night. No debemos dejar el computador prendido durante toda la noche. Entonces aquí, some pieces of advice. Aquí tenemos algunos consejos. Recycle. Vamos a ver en cuanto a reciclaje. You should separate materials to recycle them. Debemos separar los materiales para reciclarlos. Or you shouldn't put garbage together. No debemos poner la basura junta.
Plant a tree. En cuanto a plantar árboles, you should plant a tree every year. O you shouldn't cut down trees. Y no debemos talar árboles, ¿cierto? En cambio, sí debemos plantar un árbol cada año. Reuse, el tema de reutilizar. You should get your own cup of coffee or you shouldn't use too much disposable material. Entonces debemos tener nuestra propia tacita de café y no debemos utilizar tanto los materiales o los desechables que llamamos nosotros. Recycle batteries, en cuanto a las baterías. You should use rechargeable batteries and you shouldn't throw batteries into the garbage. Y no debemos tirar las baterías en la basura, sino usar baterías recargables. ¿Listo? En la parte del vocabulario acerca de la parte de salud, las enfermedades y los tratamientos, podemos encontrar algunos consejos también. For example, you should eat balanced meals. Entonces debemos comer comidas balanceadas. Y así podemos ver otros ejemplos que ustedes pueden observar si van directamente al material. ¿Listo? Entonces vamos a ver, aquí nos vamos a detener un poquito en cuanto a este vocabulario que también nos puede servir para la presentación del cuestionario. Por ejemplo, what is the meaning of sick in English? Decimos sick en español, enfermo. So, teacher, I feel sick. Profe, me siento enfermo. Nauseated, nauseated, nauseabundo, nauseated, ¿ok? Tired, cansado. Dizzy, dizzy, mareado. Entonces, for example, I feel dizzy, me siento mareado. O I feel very tired, me siento muy cansado. ¿Listo? Aquí tenemos diferentes tipos de dolores. Sharp es un dolor intenso. So, teacher, I have a sharp pain in my arm. Siento un dolor intenso en mi hombro. ¿Listo? Dull, leve. I feel a dull pain in my finger. ¿Cierto? Siento un dolor leve en mi dedito. Throbbing, un dolor punzante. Tingling sensation, un hormigueo. Tingling sensation. Burning, una sensación de ardor. Ache, fíjense que acá la pronunciación no es H. Yo no digo head H ni back H, sino headache, backache. ¿Listo? Que es dolor. Entonces, I have a sharp pain in my chest. Tengo un dolor intenso en mi pecho. O I have a dull pain in my back. Siento un dolor leve en mi espalda. ¿Listo? Y también podemos ver algunos de los tratamientos, más vocabulario. Entonces ustedes pueden ir ahí al material donde pueden encontrar todo ese vocabulario, pues que es de bastante ayuda. ¿Listo? Vámonos al último tema que nos ayuda en la parte del cuestionario y es el relacionado con otro tipo de futuro. Vimos ya el futuro con be going to, que fue pues el que iniciamos la clase pasada, ¿verdad? Y ahora aquí vamos a hablar de otro tipo de futuro que no tiene que ver precisamente con planes que yo realizo de antemano, sino que tiene que ver más bien con predicciones, con cosas que yo hablo en un futuro próximo. ¿Listo? Planes y digamos que expectativas que se tienen, algo que es un poco más no tan planeado.
¿Listo? Entonces, vamos a mirar. Ya les voy a compartir acá la pantalla para mirar. Y este sería pues el último tema que tendríamos en base a esa primera parte que es el cuestionario. ¿Listo? Entonces, déjenme. Ok, entonces déjenme, ya les voy a compartir. Esta parte del material que tiene que ver con todo lo del futuro en cuanto a expectativas y en cuanto a predicciones. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar. Ok. Vamos a ver este tipo de futuro. Cuando yo hablo de futuro, puedo expresarlo de diferentes maneras. Puedo expresarlo cuando hablo del be going to para planes. Inclusive nosotros vimos en la sesión pasada cómo utilizar el presente continuo cuando hablo de planes futuros. Decíamos que el presente continuo es sobre todo para acciones, cuando hablo de futuro, sobre todo cuando yo me refiero a cosas que están estipuladas en un horario, ¿cierto? Por ejemplo, I'm leaving Bogotá tomorrow morning. Me estoy yendo de Bogotá mañana en la mañana. Entonces es algo como que ya tiene un horario fijo. ¿Listo? The plane is leaving the airport at 9 a.m. Entonces, el avión está dejando el aeropuerto a las 9. Entonces, son cosas que inclusive nosotros podemos utilizar el presente continuo para hablar de futuro, ¿cierto? Aquí hay otra manera de expresar el futuro y es cuando hablamos de decisiones, acciones voluntarias, predicciones y promesas. Esa forma la vamos a utilizar con el will. El will es una forma de hablar de futuro. ¿Listo? We use the structure will to talk about the future. Will can be used in different situations. Este will puede ser utilizado en diferentes situaciones. Por ejemplo, for a spontaneous decision. When we make a spontaneous or instant decision about the future, we use will. Usually the decision is about short-term plans or simple activities. Entonces, primero, y lo que les decía que es la diferencia más grande, por ejemplo, con el going to, es cuando hablo de decisiones espontáneas. Entonces, cuando se realizan ese tipo de decisiones instantáneas o espontáneas acerca del futuro, vamos a utilizar el will. Normalmente esa decisión es en un corto plazo, a diferencia del going to, que era algo de antemano, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Are you ready to order, sir? Yes, I will have a coffee for now. Entonces, ¿estás listo para ordenar? Es algo que ocurre en el momento. Yo no planifico ordenar un arroz en un restaurante un mes atrás, ¿cierto? Entonces, es algo que se hace instantáneamente. ¿Listo? You can't use the car today. How are you going to do the office? Sorry, how are you going to the office? Oh, you're right. I guess I will take a taxi. Entonces, fíjense que en esta primera parte decimos, no puedes utilizar el carro hoy. ¿Cómo vas a ir a la oficina? Entonces, en una decisión instantánea dice, ay, sí, tienes razón. Creo que tomaré un taxi. Pues, cuando son decisiones en corto tiempo, cuando es una decisión espontánea, lo voy a utilizar con el will. También voy a utilizar el will cuando hablo de predicciones. Will can express a prediction about the future. Prediction are guesses about what might happen in the future. Entonces, las predicciones son cosas que se pueden o que se adivinan, más bien que corresponden a casi que adivinar lo que puede pasar en el futuro, ¿cierto? Entonces, you will buy a car. You will get a new job in few years.
You will meet a beautiful woman next year. You will have a son. You will be rich. Entonces, todo lo que tiene que ver con predicciones, ejemplo, comprarás un carro, tendrás un nuevo trabajo en pocos años. Conocerás a una mujer hermosa el próximo año. Tendrás un hijo, serás rico. Todas las predicciones también puede ocurrir, por ejemplo, en cuanto al clima. Entonces, the clouds are black or are gray, better. Las nubes están grises. I think today will rain. Yo creo que hoy va a llover. ¿Sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con predicciones también lo vamos a utilizar con el will. Entonces, decisiones espontáneas, predicciones, y pues, bueno, en este caso nos están dando ejemplos de predicciones acerca de política, deportes. Colombia will win the next match. Colombia ganará el partido el siguiente viernes, el próximo viernes, o el siguiente partido, ¿listo? So, we can also use the future with will when we talk about promises. Will is also used to express promises. For example, I will brush my teeth before going to bed. I will call you tomorrow. Entonces, cuando hablamos también de promesas, ¿cierto? Entonces, decisiones espontáneas, perdón, predicciones, promesas. Me voy a cepillar los dientes o me cepillaré los dientes antes de irme a dormir. Te llamaré mañana. ¿Sí? Son promesas que me hago a mí mismo o a los demás. En esos casos también utilizo el will. ¿Cuál es la estructura entonces para hacer oraciones con will? Necesitamos un sujeto, siempre, digamos que en todas las oraciones en inglés siempre necesitamos un sujeto. I, she, he, it, we, you, they, ¿cierto? Dependiendo de la persona a la que me voy a referir, ¿sí? Elegimos el sujeto en inglés. Voy a necesitar el will, que es el futuro. Yo cambiaré de trabajo el año entrante, una predicción. Entonces, ese cambiaré, eso que marca el futuro, es el auxiliar will. Necesito un verbo y necesito un complemento. So, she will answer the phone. Ella contestará el teléfono. En este caso, pudiéramos decir que es una promesa. ¿Listo? Entonces, siempre voy a utilizar el will y siempre voy a utilizar un verbo. ¿Listo? Que es la acción que haré. ¿Listo? El will me marca el futuro, es un auxiliar para futuro y necesito el otro verbo. Entonces, yo jugaré. I will play. Ella tomará el bus. She will take the bus. Nosotros manejaremos carro. So we will drive a car. ¿Listo? Entonces, fíjense que siempre necesito will, pero necesito una acción que es la que voy a ejecutar. Cuando hablo de oraciones negativas, tengo dos maneras. La primera, puedo decir will not, es exactamente la misma estructura. We will not drink coffee today, ¿cierto? Necesito el will, pero después del will le voy a poner el not y ya está. Eso es todo. Esa es la manera de expresar negativas. So we will not drink a coffee today. No tomaremos café hoy. ¿Listo? Hay otra manera de expresarlo que es hablando won't, que esta es una forma un poquito más corta. Entonces yo puedo decir will not, ¿cierto? O también puedo decir won't. ¿Sí? Las dos formas son válidas. We will not o will not o won't. Es exactamente lo mismo, solamente que es una forma más cortica de decirlo. ¿Vale? Entonces, I will not drink a coffee o I won't drink a coffee. You will not go to the doctor. You won't
go to the doctor. ¿Listo? Y para preguntas vamos a situar el will de primero. Will we win the game? ¿Ganaremos el partido? Will she win the game? ¿Ganará ella el partido? Entonces, en interrogaciones o en preguntas siempre voy a utilizar el will en primer lugar. ¿Vale? Lo que estábamos hablando, la contracción, o más bien la forma corta de decirlo, will not, won't. I won't finish this exercise today. No terminaré el ejercicio hoy. O también quiero ser muy enfática en eso, que no es que haya un significado distinto, es exactamente el mismo significado, solamente que es una manera más corta de decir, she won't wear jeans today. Ella no usará jeans hoy, o she will not. It won't rain today, or it will not rain today. ¿Listo? Ahora, ¿cómo expresar que algo me gusta o que algo me gustaría? ¿Sí? Digamos que son expresiones que también nos van a ser útiles. Cuando yo quiero hablar de las cosas que me gustan, yo puedo, por ejemplo, poner el like seguido de otro verbo con el ing. Ejemplo, I like going to the gym. And you, a mí me gusta ir al gimnasio. ¿Y a ti? ¿Qué pasa? Que cuando yo voy a hablar de dos verbos, me gusta e ir, yo no puedo poner los dos verbos al tiempo o seguidos. ¿Qué hago yo entonces para no poner dos verbos seguidos? Le voy a poner el ing al final del segundo verbo para que pueda ponerlos en la misma oración. Entonces, I like reading comics. Me gusta leer cómics. Entonces, para yo no poner dos verbos, I like read, ¿cierto? En la misma oración, porque no está bien gramaticalmente, lo que hago es poner el ing en el segundo verbo. ¿Listo? I like reading. ¿Listo? I like going. What do you do in your free time? Bueno, en este caso no utilizamos el ing. ¿Listo? Entonces, tenemos otros ejemplos. I like listening to music. Esto siempre que yo voy a referirme a algo que me gusta. ¿Listo? Como yo no puedo decir like y listen seguidos porque no está bien gramaticalmente, vuelvo y repito, lo que hago es poner ing en el segundo verbo y ya me queda bien hecha la oración. I like reading. ¿Listo? Yo no digo I like travel. Digo, I like traveling. No puedo, y les repito muchachos, porque esto es información importante para la presentación del cuestionario. No puedo poner dos verbos seguidos, ¿cierto? En una misma oración. ¿Qué hago entonces para de alguna manera separarlos? Pongo el segundo verbo con ing al final. I like watching movies. Me gusta mirar películas. ¿Listo? Si yo quiero decir que no me gusta, pues simplemente pongo don't like. ¿Listo? I don't like eating vegetables. I don't like working on weekends. I don't like wearing a tie. I don't like cooking. Entonces, fíjense que es exactamente lo mismo. No puedo poner el like y el otro verbo iguales, sino que pongo ing al final del segundo verbo, pero lo pongo en negativo. I don't like. I don't like cooking. I don't like working on weekends, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, como ya lo vimos, like y el segundo verbo con ing al final. Si hablo en la tercera persona, digo, he likes visiting my family. A él le gusta visitar a mi familia. Es decir, le voy a poner la S, que eso ya lo vimos en sesiones pasadas, la S al final del verbo, ¿cierto? Likes. ¿Por qué?
porque hablo de tercera persona. Sin embargo, le voy a poner la ing al final del segundo verbo. ¿Listo? Para negativo, I don't like drinking beer o she doesn't like drinking beer. No me gusta tomar cerveza o a ella no le gusta tomar cerveza. Do you like playing football? ¿Te gusta jugar fútbol? Entonces, fíjense que para las oraciones también el auxiliar de primero, luego el like y el segundo verbo siempre va con ing. Ténganlo muy en cuenta. Siempre el segundo verbo va con ing al final. Ahora, el would like, cuando hablo de would like, lo expreso cuando voy a expresar, valga la redundancia, deseos. Entonces, a mí me gustaría tener tal cosa, ¿cierto? Entonces, ese would like siempre lo voy a utilizar cuando hablo de me gustaría hacer tal cosa. Entonces, por ejemplo, me gustaría tener un nuevo trabajo. Entonces, en ese caso, yo digo, I would like to have a new job. ¿Listo? I would like to buy a car. Me gustaría comprar un carro. Entonces, cada vez que yo voy a expresar un deseo, algo que me gustaría hacer, lo voy a hacer con el would like. ¿Listo? Would like expresses intentions and things we wish to happen. It is followed by a verb in the infinitive. Entonces, would like, infinitive, y fíjense que cuando yo utilizo el would like, ya no voy a poner el otro verbo con ing, sino que lo pongo con to. Entonces digo, I would like to, y el segundo verbo normalito. ¿Por qué? Porque de alguna manera ese to ya me está separando los dos verbos. Ya no, la cosa es no tener dos verbos iguales en la misma oración. Entonces, en lo anterior, cuando yo quería decir I like, que me gusta realizar alguna acción, lo que hago es poner el ing en el segundo verbo. Pero cuando yo lo que hago es expresar un deseo de lo que me gustaría, entonces ahí sí lo separo con el to. I would like to have a new job. I would like to have a new house. I would like to travel around the world. Me gustaría viajar por el mundo. ¿Listo? I would like to buy a car. I would like to have a new job. They would like a bigger table. A ellos les gustaría una mesa más grande, entre otros. ¿Listo? Entonces, este would like, recuerden que funciona como me gustaría. Me gustaría hacer tal cosa. Me gustaría realizar tal otra. ¿Listo? Si yo lo quiero expresar en negativo, no me gustaría vivir en un apartamento pequeño. Entonces lo que hago es escribir not. I would not. Simplemente le escribo el not, luego del would y listo. She would not, she would not like to live in a small apartment. A ella no le gustaría vivir en un apartamento pequeño. ¿Listo? Entonces, cuestión de ponerle el no después del would y ya me queda la oración en negativo. Si voy a preguntar, el would tiene que ir de primero. Would you like to visit New York? ¿Te gustaría visitar Nueva York? Yes, I would like to visit New York. O no, I would not like to visit New York. ¿Listo? Las contracciones, cuando yo hablo de contracciones en inglés, hablo de maneras más corticas de expresar el would like. Por ejemplo, fíjense, esto es muy interesante y creo que también sale en el cuestionario. Si yo digo de manera larga, I would like, ¿cierto? La manera cortica sería I'd like. I'd like to, I'd like to buy a new car. He would like, entonces he'd like, es como si dijera la D, he'd, I'd, she'd, we'd, you'd, they'd. Es como si pronunciara solo la D, you'd like to. Entonces, I'd like to go to the movies on the weekend. She'd like to study philosophy. Would like to have a bigger house. Entonces, fíjense que es como si redujera la pronunciación.
¿Listo? Some other examples. She would not like to stay in Bogotá on her vacations. A ella no le gustaría permanecer en Bogotá en las vacaciones. He would like to ride a bicycle to work. A él le gustaría manejar una bicicleta al trabajo. Would you like to live alone? ¿Te gustaría vivir solo? I would like to have a better job. Me gustaría tener un mejor trabajo. ¿Listo? Bueno, creo que esto nos ayudará mucho en la presentación de el cuestionario, muchachos. Como bien se dieron cuenta, es un tema extenso. Sin embargo, pues habiéndolo dividido en dos sesiones en línea, creo que podemos entrar, uno, a mirar eh, el material de estudio que se encuentra en la plataforma en Sayuna. Y dos, podemos pues entrar otra vez a las grabaciones o los resúmenes de las grabaciones, pues de estas reuniones para que puedan de pronto entender si tienen alguna duda. ¿Listo? Recuerden que el quiz está habilitado hasta este domingo 5 de julio. ¿Listo? El próximo eh, miércoles, la próxima sesión en línea, ya vamos a abordar lo que tiene que ver con el siguiente tema, que pues obviamente por cuestión de calendario se nos corre un poquito, pero pues igual estamos en el tiempo, digamos que es. Entonces no nos afecta ahí en la parte del tiempo, pero pues sí me interesa como, me interesaba más bien darles a ustedes este espacio como para entender bien la temática y de esa manera poder realizar el cuestionario. ¿Listo? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, pregunta. ¿No hay dudas? De pronto en temas de definición, creo que una de las que más me confundo habitualmente es en el should y el could, si no estoy mal, Ujú, es cuál es la recomendación de pronto para no confundirla. Sé que una es el podría y el otro el debería, pero ujú. Lo que pasa es que el could, tanto el can como el could, refleja más habilidades de lo que yo puedo hacer. Este should refleja un poquito más, advertencias o consejos. Entonces, por ejemplo, yo podía correr mucho cuando era pequeñita. Eso refiere más a una habilidad. ¿Listo? Entonces, I could perdón, creo run. que entonces es el can y el could. Creo que son los dos más parecidos, can y could, que creo que son los que los dos reflejan algo muy similar, pero entonces no sé si cambian algo si yo uso el can o el could. Ok, el can o el could, la diferencia es muy sencilla. El can en presente y el could en pasado. O sea, el Ah, ok, could es el perfecto. pasado del can. O sea, es lo mismo, es refiriéndome a una habilidad, pero entonces el can es en presente y el could es en pasado. Afortunadamente en esta no tenemos el can, solamente está should, must y el semimodal have to. Pero sí, respondiendo, digamos, a can y could como tal, son lo mismo, reflejan una habilidad, pero can es para presente, could es para pasado. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Sonia, con mucho gusto. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿No? Li sí, Liliana, dime. No te escucho. Si me puedes escribir por el chat, porque creo que el micrófono no está funcionando. Bueno, mientras Liliana de pronto me deja el mensajito, si no hay más preguntas, recordarles, muchachos, la importancia de realizar los quizzes antes de la fecha. Listo, porque pues sí he recibido algunos mensajitos por ahí de que teacher, por favor, habilíteme, porque se me pasó, se me olvidó. Hemos corrido incluso la fecha para
que volver a ver la clase para entender aún. Sí, sí. De pronto lo que pueden hacer, yo les subo el resumen de cada uno, entonces también se pueden apoyar del resumen o volver a ver las sesiones. De todas maneras, ustedes tienen ahí el material de formación, que es un apoyo muy grande. Antes de realizar el quiz, vuelvan a leer el material. Entonces, abren el resumen de la grabación, abren el material y eso les puede ayudar muchísimo para el quiz. Digamos que no está difícil, pero incluye todos los temas. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que no, digamos, complejo en el sentido de realizarlo, no, pero sí incluye todo lo que hemos visto. Entonces, de pronto lo que dice Liliana, mirar antes de el material de formación y pues las grabaciones o el resumen de las grabaciones para que se puedan apoyar. ¿Listo? Mis muchachos, no siendo más, muchísimas gracias por su atención. Eh, nos vemos el otro miércoles, Dios mediante, pues para